Perfecto. Bueno, les damos la bienvenida a este webinar 4, donde vamos a crear una app para la automatización de la gestión de sus casos. Antes que nada, contarles un poquito de lo que para nosotros son este tipo de espacios. En BlueMind nos interesa muchísimo cerrar esa brecha entre la tecnología y la adopción de estrategias de adopción tecnológica y el sector legal. Hoy tenemos un propósito y es cerrar esa brecha entre los servicios legales y digamos que los abogados, así que estamos haciendo webinars gratuitos todos los miércoles. La idea es seguir compartiendo conocimiento de valor gratis para que muchas personas más se sumen a la dinámica de construir productos con tecnología, con los nuevos mecanismos que tenemos para crear soluciones que son más rápidas que comprar productos tradicionales y, como siempre, hacerlo de una manera estratégica. Por estratégico me refiero a que haya todo un proceso de transformación digital detrás, responsable, que cuide esa atención al detalle que debemos tener para que al final todos nuestros proyectos de tecnología terminen siendo rentables y cumplan el propósito por el cual se construyeron. Breves presentaciones para las personas que nos acompañan por primera vez, co-founders de Blue Mind Lab. Por un lado tenemos a mi socio y gran amigo Sebastián Giraldo. Sebastián es abogado, es CEO de Más, un estudio de automatizaciones, experto en Hola, temas de tecnología. Por ahí está saludando. ¿Cómo vas, Sebas? hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Si tú no nos escuchas, nosotros sí te estamos escuchando. Como les contaba, Sebas es abogado de formación, es CEO de un estudio de automatizaciones, ha sido director de distintas empresas desde la parte estratégica, ha sido consultor en desarrollo de tecnología y es asesor de grandes corporativos. Por otro lado, me presento, yo también tengo una formación de abogado. Yo hice una transición de ser abogado a tener roles de producto, de trabajar con temas de tecnología, dentro de los cuales me enfoqué más en innovación, cómo generar productos específicos para distintos temas, no solamente legales. Y después de mucho tiempo como product manager, empecé a asesorar startups y empresas de tecnología para que sus equipos legales puedan adoptar eso que se hace a nivel tecnológico y de estrategia digital, adaptado a los servicios legales. Pueden ver esos QRs, esos son nuestros perfiles de LinkedIn. Todo el tiempo estamos em, compartiendo información relevante sobre nuestros procesos y, como les mostrábamos al inicio, tenemos una comunidad en WhatsApp donde todo el tiempo estamos compartiendo información y compartimos la información de los siguientes eventos y webinars que tenemos que tendremos en la comunidad. Así que, pues, únanse si no están ahí. Si quieren compartírsela a alguien más, también súper abiertos a eso. La idea es que lleguemos a muchas personas para que este contenido siga teniendo relevancia. ¿Listo? Hola. Entonces, para empezar el webinar de hoy, si ahí te escuchamos, Sebas. Espérate, antes de, un aviso parroquial, perdón, Iván, qué pena, Dale, dale, se me va dale. a funcionar el micrófono. En el chat de la llamada les envié dos links, se los va a volver a enviar para los que acaban de llegar, se los dejo aquí marcados. El primer link es un link al grupo de WhatsApp donde enviamos toda la información, las grabaciones de los webinars y es el lugar donde nos pueden encontrar de una manera muy expedita y les respondemos y los vamos ayudando a que construyan todos los procesos que tienen de lo que vamos enseñando acá semana a semana. Y en el segundo link van a encontrar el acceso al documento donde está toda la información para lo que vamos a construir el día de hoy. Eso era. Gracias. Excelente, gracias, Espero Sebas. verlos en el grupo. De una. Ahora, si tienen alguna duda en el desarrollo del webinar, la pueden hacer por el chat, Sebas les va a ir contestando. Sí, por el momento vamos a empezar enmarcando el problema como siempre. Ustedes saben que nosotros acá no nos lanzamos directamente a construir, sino que siempre damos unas pautas metodológicas importantes para que la construcción que les proponemos sea efectiva al interior de la organización. Esto porque sabemos que hay mucho humo dentro del mundo de las automatizaciones, porque claro, uno ve la automatización y ella hace magia, pero puede ser que esa magia que vemos en redes sociales no se traduzca en eficiencia operativa interna para la compañía ni sea nada escalable. Hoy les vamos a dar unas pautas iniciales para que podamos ir hacia allá y tengamos en cuenta esas consideraciones importantes que nos permitirán tener un producto efectivo. Ahora,
primera cosa que debemos ver y es analizar estos problemas de los puntos de partida por los cuales nace la iniciativa de una aplicación web para que usted gestione sus casos legales. Identificamos 3 puntos. El primero es esa falacia, se llama Field of Dreams. ¿Qué significa eso? Que fallan las ideas que pensamos como primer recurso para solucionar un problema al interior de nuestros equipos. Usualmente cuando nosotros tenemos un problema, recurrimos a crear un Excel y una matriz. Cuando tenemos un problema relacionado con la gestión de personal, con la gestión de casos, con el seguimiento de contratos, de documentos y de procesos de nuestros equipos legales o firmas, ¿sí? El tema es que esto ya se conoce como una falacia, ya tiene un nombre propio, porque esos Exceles que construimos perfectos, pensamos que van a seguir siendo alimentados de manera mágica y que nuestros equipos van a seguir diligenciándolos, pero la realidad es que casi nadie los usa. Y es por eso que la mayoría de los proyectos de innovación legal se quedan en el Excel, porque el Excel es una herramienta muy bonita, pero es una capa digital adicional que le estoy metiendo a mi equipo de trabajo, y es precisamente por esa razón que es difícil que ese Excel por sí solo sea la solución a la trazabilidad de la gestión de los casos que necesitamos en las compañías. De ahí que nacen muchas alternativas tradicionales, como los famosos softwares de gestión de proyectos, softwares de gestión de tareas, software de gestión de contratos y muchos otros sistemas enfocados en darle trazabilidad. Desde ya les digo, estas son herramientas seguras, no tenemos nada en contra de ellas, pero pues hablamos de suscripciones muy costosas para las necesidades tan diversas que tienen los distintos tipos de equipos legales o firmas. No tienen presupuesto o necesitan invertir el presupuesto en cosas más importantes como personal, equipo de trabajo, y no tenemos el presupuesto habilitado para comprar este tipo de sistemas. ¿Sí? Yo he visto muchos, sobre todo aquellos que trabajan con software de contratos, que empiezan desde los $15,000 hacia arriba, las anualidades, y que precisamente por eso sus clientes ideales son grandes corporativos que tienen ese músculo financiero para pagar una suscripción como esa. Pero la gran realidad de la mayoría de firmas boutique, de abogados independientes o de equipos legales de empresas pequeñas y medianas no tienen la capacidad de comprar softwares tan caros, y por eso queremos plantear una solución a este primer problema. Un segundo problema por el cual pensamos esta solución se llama por ese resultado Shadow It, que básicamente significa que las personas no toman la iniciativa que yo les presento, como el Excel, por ejemplo, sino que se van a un recurso distinto, que es el que les permite inmediatez o al que están acostumbrados. Si yo les pongo, por ejemplo, a mi equipo de trabajo de vendedores comerciales una tecnología para gestionar las conversaciones con los clientes, seguramente es una tecnología que no va a funcionar porque mi equipo comercial está acostumbrado hoy en día a trabajar en WhatsApp y seguramente lo seguirán haciendo. No solo porque ellos trabajen por ahí, sino porque sus clientes también les hablan por WhatsApp y prefieren hacerlo por ahí que usar una herramienta digital distinta que podamos construir, ¿sí? Y es por eso que se produce un tercer problema que queremos atacar con esta tecnología, y es el desperdicio real. Herramientas que casi nadie usa. Uno de los inconvenientes más grandes que están afrontando grandes compañías y grandes corporativos es que ellos sí compraron el software para la gestión de contratos, sí compraron el software para la gestión de propuestas comerciales, compraron el software para la gestión de contacto comercial con el cliente, compraron el software para la gestión de casos y de procesos, y compraron un software para la automatización de procesos. Tienen un ecosistema tan dividido entre distintos sistemas que al final la eficiencia termina siendo la que paga la cuenta y la que se ve afectada por, digamos que, la duplicidad de sistemas que están enfocados en torno a un mismo proceso global dentro de una empresa. No es per se malo, hay grandes corporativos que digamos que tienen la capacidad administrativa y operativa para poderlo ejecutar y para poder mantener esa división de ecosistema digital, pero no es eficiente si no tenemos esa capacidad de grandes equipos de trabajo que estén enfocados en eso. Y es por esa razón que cuando con Sebastián tenemos llamadas con clientes, todos nos dicen, yo quiero centralizar todo en un solo lugar, porque hoy estoy gestionando una cosa por acá, otra cosa por acá, otra cosa por acá, y aparte que toca pagar todas esas suscripciones, digamos que la escalabilidad en torno a tener información centralizada
se vuelve cada vez más compleja, ¿no? Escoger esos softwares, es posible que ellos, digamos, que estén conectados entre sí y que tengamos una sola fuente de la verdad, pero esas conexiones requieren integraciones, requieren desarrollo, requieren que su proveedor de servicios de tecnología también tenga esa capacidad de interconectarse, y ahí es donde se produce el famoso problema conocido como desperdicio real. A estos problemas tenemos una solución, y es que desde hace mucho tiempo ya existe algo que se llama el triángulo de la estrategia, que es la fórmula importantísima y esencial para cualquier desarrollo de producto. Y aquí es donde ya empezamos a introducir material directamente relacionado con lo que vamos a construir hoy, que es su aplicación web de gestión de procesos y de casos. Cuando nosotros hablamos de construir algo como eso, estamos ante algo que se llama la construcción de un producto. Y dentro de la teoría de construir un producto de manera correcta, deben seguirse ciertas pautas para que ese producto cumpla con las expectativas y no termine siendo algo distinto que no responda a la necesidad por la cual se construyó. Entonces, esta fórmula mágica parte de tres cosas: pensar en las personas, pensar en los procesos. Recuerden, cuando hablo de procesos, no me refiero a procesos en sentido jurídico o legal, sino a procesos de negocio, actividades encaminadas a producir un resultado al interior de una organización. Proceso de facturación, proceso de aprobación de una compra, proceso de revisión de un contrato, proceso de aprobación de un concepto jurídico, entre muchos otros que componen una organización. Cuando hablamos de proceso es qué resolvemos con la propuesta que vamos a construir. Y cuando hablamos de herramientas es preguntarnos si la tecnología es el habilitador o la solución. Recuerden que hace tiempo atrás tuvimos un webinar en el que les explicamos por qué toda la tecnología no es buena para solucionar la ineficiencia de nuestros procesos de negocio, y que en muchas ocasiones antes era perjudicial, ¿sí? Porque aumentábamos esa capa digital, la carga de digitalización que tenían nuestros equipos de trabajo, y terminábamos haciendo más reprocesos que generando eficiencias, ¿no? Entonces, esta fórmula de todo el tiempo estar pensando qué pasa con las personas, qué pasa con los procesos y cuáles son las herramientas, es como ese punto de partida donde voy a empezar a construir mi producto. Y para eso empezamos con un primer punto, y es el punto cero: cómo crear un producto eficiente para mi cliente, cómo ese producto que ustedes van a salir hoy a diseñar después de este webinar puede responder bien esas necesidades que tenga su cliente. Hay una metodología que se llama el diseño centrado en el humano, ¿sí? Human Centered Design en inglés, que es básicamente una filosofía que revoluciona la forma de pensar la tecnología a partir de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace una persona que estaría dispuesta a comprar su producto. Pensemos por un momento en que cuando yo voy a producir algo, no solamente es hacerlo bonito, sino que tengamos la capacidad de construir algo estratégico, que la persona hacia la cual se dirige lo use. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo para explicarles por qué existe esta metodología. Cuando nosotros comprábamos antes la salsa de tomate, el ketchup, la salsa de tomate venía en un frasco de cristal, de vidrio, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía que hacer uno para que bajara la salsa de tomate? Uno tenía que pegarle a esa vaina duro para que salga la salsa de tomate, o meterle una cuchara o algo por el estilo, porque se quedaba pegada en el frasco. ¿Qué se inventaron para resolver ese problema de uso? Se inventaron los frasquitos de plástico un poco más flexibles que yo puedo presionar para que salga el producto. Imagínese usted una crema dental o un dentrífico creado en cristal, muy similar al caso de la salsa de tomate. Es muy difícil de usar, ¿cierto? Ante problemas como ese, nace esta metodología de diseño centrado en el usuario, ¿sí? Es básicamente aceptar que si el usuario no usa la herramienta o el uso de su herramienta cuesta, el error no es del usuario, sino es del diseño. En legal, por ejemplo, solemos diseñar muy abogado-céntrico, como para lo que tenemos en mente como abogados, y por esa razón creamos formatos de contrato estándar para la necesidad de la firma, ¿sí? Y simplemente cuando un cliente llega, le cambiamos los datos al contrato y tome su contrato, ¿sí? O a veces, cuando tratamos de simplificar las cosas, la fácil de muchas firmas de abogados que hemos visto es crear formularios donde piden al cliente un montón de información, que es información que el usuario no tiene a la mano,
y que genera fricción con su usuario dentro del proceso. Claro, porque es un proceso o una solución que se diseñó pensando en la solución del abogado, ¿sí? Por ejemplo, usted ponga a su cliente a buscar para un proceso de pertenencia escrituras, la información de registro de los bienes inmuebles, o si es un empresario, pregunte la información sobre actividades económicas un montón, y si ese empresario no tiene un abogado, un contador que lo asesore, lo va a poner a voltear y a sufrir, ¿sí? Solo por hacerse más fácil el trabajo a usted dentro de la firma. Entonces, ese es un ejemplo de procesos que existen, puede que funcionen, pero que están diseñados a partir de la perspectiva no del cliente, sino de la eficiencia operativa de la organización. Entonces, el ejemplo de la botella de salsa de tomate es muy sencillo, pero es algo que ejemplifica muy bien lo que les digo, ¿sí? Si les interesa esto, busquen otro concepto como hay una vaina que se llama las puertas de Norman. Las puertas de Norman es una crítica que sirve para explicar también cómo diseñar productos a partir de lo que cree mi cliente o mi usuario, porque no sé si ustedes han tenido un problema con esas puertas que no dicen jale o empuje, o que son unas puertas que uno no sabe para dónde abren, ¿sí? Y que todo el tiempo uno va a intentar abrir la puerta y uno se atranca ahí. Ese es A un veces perfecto dicen y me ejemplo pasa. de diseño, ¿no? A veces dicen y de todas maneras me pasa. Sí, exacto. Y aún así sigue siendo un error de diseño, ¿sí? Por esa razón se inventaron, por ejemplo, las famosas puertas giratorias, que son como esa cosita que gira y que uno tiene que meterse y salir rápido para que puedan ingresar, porque se dieron cuenta que muchas personas, digamos que al no saber cómo accionar las otras puertas, las famosas puertas de Norman, tenían que tener una solución alternativa para hacerlo. Y así sucesivamente, digamos que se ha ido haciendo un mejoramiento continuo de las soluciones y de cómo se diseñan las soluciones para las personas. El ejemplo más famoso de eso es el celular. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros teníamos que tener una pantalla así de pequeña? Porque la otra mitad del teléfono eran las teclas. Después Apple llegó y dijo, venga, o sea, esto es un uso que está mal hecho para el usuario porque el usuario está perdiendo mm, la mitad del espacio para poder ver mejor las cosas que están dentro de su celular. Y dijo, voy a eliminar los teclados y voy a hacerlo digital. Y ahora usamos todos, y ya creo que no existen, salvo ciertos casos, teléfonos que tengan teclados en el hardware, o sea, en la carcasa, sino que ya todos utilizamos teléfonos digitales. Este es como ejemplos de cómo se presentan esas necesidades de cambiar, ¿sí? Para la aplicación que vamos a construir hoy, por ejemplo, no vamos a pedirle a nuestro usuario que vaya a utilizar el sistema que se logue con doble factor de autenticación, que tenga que pedir permiso al CEO de la empresa para poder entrar al sistema y mirar los casos. Tampoco en el formulario para crear una solicitud o una gestión de un caso le voy a pedir que me diga los códigos de actividad económica, que me diga la edad, teléfono y todo lo demás. No sé si se han dado cuenta cuando ustedes crean un perfil en una red social o abren su WhatsApp o abren una aplicación como Uber, Cabify, cada vez les piden menos información para tratar de hacer más sencillo el proceso de activación del usuario. Todos esos procesos tienen detrás esta idea, hacer más fácil el diseño pensado en la necesidad que tiene mi usuario. Pero ahorita se estarán preguntando cómo hacemos eso o cómo plantear o reformular mi servicio a partir de lo que hablamos atrás, porque lo que acabamos de hablar simplemente es póngase a pensar qué quiere su usuario y haga un producto a partir de eso. Pero para eso necesitamos aterrizarlo aún más. Para eso existe una metodología que se llama el famoso Design Thinking, ¿sí? El Design Thinking es una metodología que se originó en Stanford, que básicamente nos da una serie de pasos, si es una ABCD, de qué tantas actividades debería hacer yo para que la construcción de mi servicio legal funcione de manera correcta a partir de lo que el usuario quiere. Y para eso hay un motor, ¿sí? Que básicamente el motor es el mapa de empatía. El mapa de empatía nos obliga a dejar de juzgar al usuario, ¿sí? Y empezar a entender su contexto. Cuando el usuario es el cliente externo, es sencillo verlo así, pero cuando el usuario es un cliente interno, por ejemplo, para los que tienen empresa y son equipos legales, su usuario es el equipo comercial y difícil encontrar un abogado que ame al equipo comercial porque a veces todos los critican, dicen esos comerciales son desordenados, nunca leen los documentos, siempre tratan de saltarse las normas, las reglas y puede ser así.
¿sí? Pero la idea de hacer un mapa de empatía es dejar de decir, es que comercial es un equipo desorganizado y empezar a entender su contexto. Por ejemplo, comercial tiene una presión de cerrar más rápido los acuerdos porque está pensando enfocado en el crecimiento de la compañía o porque quiere comisionar o cualquiera otra de las razones por las cuales actúa de esa forma. El mapa de empatía entonces viene a ser una especie de confrontación con mi usuario, el usuario de mi servicio, en el que le pregunto qué sienta, piense, qué siente, qué piensa, qué hace respecto a mi servicio. Esto es algo que casi nunca se hace, porque yo sé a los abogados lo que nos cuesta confrontar a nuestro cliente y decirle, bueno, cliente, ¿qué piensas tú de mi servicio? Por acá quisiera ver manitos levantadas de cuántos hacen encuestas de satisfacción o hacen entrevistas de usuario en la que les preguntan a sus clientes qué tan satisfechos estuvieron con el servicio que les prestaron. Muchas veces poquitos levantan la mano, pero para ahí Nicolás tiene otro, Sebastián Cortés. Igual, si nos puedes, Sebastián, que levantaste la mano, contar cuál es ese ejemplo que quisieras traernos, sería súper valioso para nosotros. Aunque bueno, creo que solo levantaron la mano para decir que sí lo hacían. Si quieren Ay, participar, me dejan por ahí el comentario en el chat y de una. ay, qué pena hablo, Iván, para darte el ejemplo. Y hola a De todos. una, cuéntanos. Mira que nosotros hace poco pasamos de un método viejísimo de gestión de contratos de correo a un CLM Mm, y obviamente pues estuvo muy enfocado en todo ese tema de la experiencia de usuario y lo que hemos hecho más que encuestas de satisfacción es literal sentar a los usuarios recurrentes a preguntarles cómo te va, qué problemas tienes, a entenderlo como desde fuera del rol de abogado que mm. comprende la gestión, sino como literal sentarme y bueno, cargar un contrato, que el flujo te parece complejo, que podríamos cambiar nosotros, que te mejoraría el trabajo diario. Entonces ha sido más tú a tú. Excelente. Buenísimo, ese es un muy buen primer ejercicio. Por ahí Gabriel nos dice que en Perú ningún abogado quiere hacerlo, piensan que van a pedir que cobren menos. Sí, es probable. Cuando, cuando son firmas, también es muy probable que lleguen a ese punto. El pricing siempre va a ser el dolor principal. Por eso dentro de estas metodologías también existen mecanismos para tratar de evitar ese dolor común que usted sabe que no puede solucionar, como el precio, por ejemplo. ¿Sí? Y para también hablar, ondear un poco en lo que nos decía Sebastián, el mapa de empatía nos permite ir un poco más allá de la pregunta de cómo se siente. Porque usted siente a un cliente decirle cómo se siente si tuvo una mala experiencia, eso se va a regar y mejor dicho, le va a decir una vaina súper abstracta que usted al final no se va a quedar con acciones concretas que desarrollar frente a su producto. ¿Cómo es un mapa de empatía? Usted define todas las etapas que tiene un usuario de su servicio, las pone en un tablero y primera parte el usuario hace esto, segunda parte el usuario hace esto, tercera parte el usuario hace esto, tiene que interactuar con una persona en mi equipo comercial, tiene que interactuar con una persona, con un abogado, el abogado le entrega el contrato, el abogado le explica el contrato, el cliente ejecuta su contrato. Yo pongo todo eso sobre la mesa, que es mi proceso, el proceso que tiene que seguir el usuario para acceder a mi servicio, y en cada fase empiezo a ver qué dice mi usuario, qué hace mi usuario, qué piensa mi usuario y qué siente mi usuario en esta etapa del proceso. Y créanme que ahí empiezan a salir toda esa información, los famosos insights, que son como esas iniciativas que yo tengo que empezar a mapear y a estructurar en un plan de acción para corregir. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. El caso de Airbnb. Por ahí hay un podcast bien chévere en el que los fundadores de Airbnb cuentan su historia cuando ellos estaban a punto de quebrar en Estados Unidos, cuando todavía no se habían convertido en el monstruo que son. Y ellos nos decían que empezaron a tratar de entender los problemas que tenían detrás y ellos empezaron a quedarse en los lugares que se promocionaban con Airbnb, ¿sí? eh, Viajaron a Nueva York, se quedaron con sus usuarios de su plataforma y ahí se dieron cuenta que el problema no era la página web o el modelo de negocio que tenían, sino en sí eran las fotos feas de los apartamentos. Se dieron cuenta que cuando se pusieron en los zapatos del viajero que tenía que reservar un Airbnb, se dieron cuenta que tenían mucho miedo de cómo iba a ser el lugar porque las fotos no se veían muy bien, ¿sí? Y al final de cuentas, pues iban como con una muy mala percepción del sitio porque no tenía como una muy buena conexión sobre lo que vendían dentro de la plataforma.
cambiaron la estrategia y salvaron la empresa, y Airbnb se convirtió en lo que es hoy en día. Sí, por eso ellos tienen todo un departamento enfocado en cómo hacer que el dueño de los apartamentos a través de Airbnb tenga buenas fotos que vendan el lugar, ¿sí? Y se preocupan mucho porque eso pase para que las personas que están detrás de la plataforma, los clientes, sigan comprando. Una forma también de profundizar es empezar con la técnica de los 5 porqués, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Después, cuando te den la respuesta, ¿por qué pasa esto? Y así hasta llegar a la raíz emocional del problema. Para lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo, nosotros descubrimos que en el ejercicio los clientes a nosotros nos mandaban un WhatsApp porque, digamos que si no sentían ansiedad, porque sentían que WhatsApp, a diferencia del correo, era un medio mucho más rápido para presionar, porque nosotros les entregáramos los casos y les entregáramos la información, aun cuando nosotros teníamos el correo electrónico corporativo y teníamos otros canales de contacto, ¿sí? Pero los clientes nos seguían escribiendo por WhatsApp. Entonces ahí nosotros empezamos a mapear ese dolor y esa incertidumbre y entendimos que teníamos que plasmar de alguna manera en que nuestra herramienta o nuestra solución pudiese solucionar esa ansiedad que sentía el cliente, tener una respuesta más rápida que la que tenía, que podía tener por correo electrónico, cambiando la percepción. ¿Sí? Por otro lado, tenemos una siguiente fase, porque hasta aquí usted diría, pues, listo, yo ya levanté los problemas, ¿no? Ya identifiqué correctamente en ese mapa de empatía qué hace mi usuario a lo largo de todo el servicio que yo le voy a prestar. Sin embargo, yo no sé hacia dónde ir, porque tengo mucha información y tengo muchas cosas que poner sobre la mesa, ¿sí? Porque pues, usted lo que se dio cuenta es que su servicio tenía un montón de oportunidades de mejora, pero no sabe por dónde empezar. Uno de los errores más comunes que tenemos nosotros cuando tratamos de levantar información es que nos llenamos de características y no de soluciones. Empezamos a decir, la herramienta debería hacer esto, el sistema debería tener esto, el flujo de trabajo debería hacer esto, pero no estoy proponiendo soluciones específicas al problema que identifiqué. ¿Sí? Por ejemplo, esta aquí se llama Jobs to be done, ¿sí? Trabajos por hacer. Esta es mi metodología favorita y dice que nadie compra un producto por el producto en sí, lo contratan es para hacer un trabajo, ¿sí? Si entendemos cuál es ese trabajo, ganamos. Si no, construimos soluciones que son irrelevantes. Ahí hay un ejemplo en la slide que ustedes pueden ver y es que la gente no quiere un taladro, la gente quiere un hueco en la pared, ¿sí? Por ende, tienen dos opciones, contratar a una persona que tenga un taladro o comprar un taladro. Pero piensen por algún momento, si ustedes se enfrentan a un grupo de clientes que ninguno está dispuesto a comprar un taladro y usted compra taladros para alquilar, pues su solución no debería ser por ahí, perdón, usted no debería comprar taladros para vender, sino de pronto taladros para alquilar, ¿sí? Porque nadie quiere el taladro, todos están enfocados en los agujeros que quieren en la pared. Eso es un ejemplo muy sencillo, pero que nos dice cómo a veces nosotros tratamos de presentar soluciones como características, pero no soluciones reales que atacan el problema que quiere mi cliente. Ejemplo clásico. Hay un profesor por allá que se llama Theodore Levitt, el señor decía que la gente no quiere comprar el taladro de un cuarto de pulgada, lo que quiere es un agujero de un cuarto de pulgada, que es el ejemplo que ven en la diapositiva. Y lo que decía este profesor es que el taladro solo es el medio, ¿sí? Si pudieran hacer el agujero con la mente, no comprarían el taladro, ¿sí? Es lo que yo les decía. Por eso es como la forma en la que vamos a tratar de aproximarnos a la metodología. Entonces, ¿cómo puedo profundizar en esto? Siempre pregúntese, ¿para qué estoy planteando esta solución? Hasta que ya no haya una respuesta diferente y esté completamente seguro. ¿Para qué quiere el contrato? Para firmar, por ejemplo. ¿Y para qué quiere firmar? Pues usted quiere firmar un contrato para facturar, usted quiere un ingreso, ¿no? ¿Y para qué quiere facturar? Pues porque yo quiero un ingreso para cumplir mi cuota, tengo que cumplir mi cuota de trabajo. Entonces, ese es el trabajo real, cumplir la cuota, no generar el contrato, ¿sí? Cuando usted se da cuenta de eso, empieza a plantear soluciones que sean efectivas. Yo le voy a poner un ejemplo real de mi vida profesional. Yo, en mi vida de abogado, de solucionador de problemas, trabajaba en una aplicación que se llamaba Cabify. Este caso, digamos que hablo con él con naturalidad porque es un caso público que hemos promocionado mucho.
en el cual tratamos de enfocarnos. Empezamos a tener muchas quejas de consumidores porque habían problemas con los cobros y la pasarela de pagos, en la que nos pedían devoluciones, y ustedes saben que los bancos se demoran, las pasarelas de pago a veces tenían problemas con las transacciones, entonces digamos que estábamos generando una muy mala percepción de cara a los usuarios. Como equipo legal teníamos dos caminos: atacar la característica, que básicamente era, como equipo legal yo tengo que ganar todos los casos que llegan a mí de las quejas de los consumidores. Cuando empezamos a hacernos esa pregunta de por qué es, para llegar hasta el final, ¿por qué yo quiero ganar los casos? Porque no quiero que multen a la compañía. Pero digamos que ahí no identificamos un valor. Entonces, ¿por qué no queremos que multen a la compañía? Ah, porque queremos que la compañía tenga una buena percepción y no tenga afectaciones económicas. Bueno, ¿y por qué no queremos que tenga afectaciones económicas? Pues porque así se construye un negocio sostenible. ¿Y por qué queremos que sea sostenible? Porque al final ya llegábamos a los puntos de queremos que sea un buen producto para los usuarios. Cuando nos hacíamos todas esas preguntas, llegábamos al final y nos dimos cuenta de nosotros no teníamos que ser el equipo legal que más ganara los casos. Tenemos que ser el equipo legal que mejor experiencia de usuario garantizara, y tenemos que resolver el problema de base, que nos dimos cuenta que era la interacción del usuario con el sistema de devoluciones de pagos. Por eso automatizamos el sistema de devolución, cambiamos de pasarela de pagos y evitamos el problema de raíz. No seguíamos con la narrativa de ser el mejor equipo legal porque ganábamos los casos en contra de los consumidores, ¿sí? Ahí es donde nos dimos cuenta que nuestro trabajo por hacer, ¿sí? El job to be done, era garantizar mejor experiencia del usuario con sus reclamaciones que pelear con el usuario cuando ya existiera una reclamación. Entonces, básicamente, esta metodología nos permite centrarnos en lo realmente importante a través de preguntarnos todo el tiempo el por qué, y seguir avanzando con un foco claro en la construcción de nuestro producto. Entonces, hasta ahora usted ya sabe cómo identificar qué quiere su usuario, qué piensa su usuario y qué hace durante toda la prestación de su servicio para levantar esas necesidades que usted debería empezar a atacar. Y hasta ahora usted ya sabe cómo priorizar a partir de qué es lo más importante con el Just to be Done. Ahora hay un punto y es cómo construyo ese servicio. Yo ya sé cuál es la necesidad, sé qué siente mi usuario, sé cuál es la necesidad más importante o el problema de verdad que debo resolver. Ahora construyo la solución a partir de lo que me dice el usuario. Acá tenemos que diferenciar dos cosas bien grandes, y aquí les voy a dar una explicación un poquito más profunda para explicar todos estos términos en inglés que pueden ser bien complejos de entender al principio. ¿Qué es esto? Eh, el famoso Service Blueprint, que es un plano de servicio en español, es un esquema que nos permite tener toda la información de quién hace qué y qué es visible ante mi cliente. Esto no es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo nos dice simplemente qué pasa dentro del proceso de negocio, ¿sí? El proceso inicia cuando una persona manda un correo, después ese correo llega al equipo que distribuye los casos al interior del departamento legal, después se asigna un abogado, después el abogado reproyecta, después el contrato proyectado lo revisa el abogado senior o el gerente, después se pasa a aprobación del equipo financiero, después se pasa a visto bueno de gerencia, después de gerencia se manda al cliente y así sucesivamente. Eso es un diagrama de flujo. Pero un Service Blueprint, el plano de servicio, les dice quién hace qué y qué es visible. O sea, divide el mundo en un escenario, lo que ve el cliente, y el tras bambalinas, lo que hacemos nosotros y lo que hacen los sistemas. Esto aplicado a construcción de productos, básicamente nos permite entender que debemos pensar en dos factores: lo visible y lo invisible, pero que nosotros en la empresa o en nuestros equipos de trabajo sí vemos que mi cliente no ve. El ejemplo cotidiano es el restaurante, ¿sí? Imagínense un restaurante. Esa palabra que ustedes ven ahí súper rara que dice el front stage, el famoso front, es lo que es visible para mi usuario. En el caso del restaurante, el front stage es la comida, o sea, yo voy al restaurante y le pido la comida al mesero. Esa es la acción que yo hago dentro de un restaurante. Esa es la única percepción que yo tengo. Yo tengo un restaurante en el que me pasan una carta y yo hago un pedido. La línea de visibilidad es que el mesero pasa
el ticket, o sea, el pedido a la cocina. Muchas veces hasta este paso nos lo perdemos, pero ahí es hasta donde mi usuario tiene visibilidad. Después hay algo que nosotros no vemos, que es ese famoso backstage, que el backstage en procesos o el backend en tecnología es todos los procesos que se ejecutan detrás del sistema tecnológico que permiten que el proceso se ejecute. En el caso del restaurante, el backstage, el tras bambalinas, es el chef cocinando, hay un lavaplatos que está limpiando, si el lavaplatos falla, no hay platos limpios, la comida no sale y ustedes se quejan con el mesero y todo está conectado, ¿sí? Pero usted, por ejemplo, si hubo un problema y su comida se demoró, puede ser que usted no sepa que hubo un problema porque se les dañó una estufa, porque el mesero, el lavaplatos se enfermó y no hay vajilla, porque tienen menos personal, o porque uno de los procesos falló, uno de los ingredientes se dañó, ¿sí? Todas esas cosas afectan la ejecución del proceso. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo debo ser capaz, cuando hago este análisis del famoso plano de servicio, de saber qué hacer cuando algo en el backstage, en el tras bambalinas, falla con la percepción que tiene mi usuario sobre mi servicio. Ejemplo, en el caso del restaurante, se inventaron las cocinas que funcionan de manera transparente, ¿sí? Usted, no sé si ha ido a un restaurante donde usted puede ver todo lo que pasa en la cocina. Si usted ve que hubo un incendio en la cocina, ya desde ahí tiene una percepción de, uy, mi comida se va a demorar porque estoy viendo lo que está pasando en la cocina y veo que hay un incendio. Lo mismo en servicios legales. Muchas veces los clientes de firmas de abogados tienen una mala percepción del servicio porque dicen, no, es que eso se demoran 30 días en darme un concepto, pero no saben todo lo que tuvieron que hacer, un análisis regulatorio, una validación, un requerimiento, un derecho de petición ante la entidad gubernamental para confirmar algún punto, ¿sí? Las revisiones internas de los vistos buenos. Toda esa trazabilidad de manera estratégica puede ser mostrada a los clientes para que el cliente mejore la percepción que yo tengo del servicio. Esa es la famosa línea de visibilidad. Cómo yo ajusto lo que el cliente ve sobre mi servicio para que no se afecte la percepción que el cliente tiene sobre todo lo que pasa detrás. Hoy Sebas les va a mostrar a nivel técnico cómo se ve eso, porque el ejemplo perfecto en tecnología que vamos a manejar hoy es que ese front stage, lo visible, es nuestra plataforma de Lovable, pero detrás de eso hay muchos procesos que se van a ejecutar detrás, con N8N que están conectados. El correo electrónico, el WhatsApp, las notificaciones, las alarmas, alertas y demás que se ejecutan, que usualmente no están en la pantalla visible o en la aplicación, pero que tienen que ocurrir. Un ejemplo muy sencillo que yo les traigo es el caso de Uber. ¿Sí? Así se ve una plantilla de Service Blueprint, una plantilla de servicio, en la que yo hago un mapeo de todo lo que pasa frente a esa línea visible que tiene mi usuario. Miren, acá está el recorrido de usuario. Un usuario de Uber, por ejemplo, descarga Uber, después se registra como pasajero, vincula una tarjeta de crédito o una cuenta en PayPal, después inicia una solicitud de viaje, después recibe información del conductor, después aborda, parten hacia el destino fijado, llega hacia el destino, paga y valora la experiencia del conductor. Eso es lo que hace un usuario en la aplicación de Uber. Ahora, omitamos esto por un momento, que es otro front que tiene Uber, que Uber no solamente tiene un front para el usuario pasajero, sino también para el usuario conductor, porque el usuario conductor, como ustedes saben, en ese modelo colaborativo no es un empleado, sino que hace parte de la aplicación como un usuario más. ¿Qué pasa en el back en cada una de estas partes? Cuando el usuario descarga Uber, nada pasa, ¿sí? Todavía no se ha ejecutado ningún proceso. Pero cuando el usuario se registra como pasajero, en el back está pasando la creación del perfil del usuario pasajero, la confirmación de la validez de las cuentas bancarias con los operadores de pago, la validación de datos personales, la validación de antecedentes judiciales, la validación de la tarjeta de crédito y toda la información. Se está haciendo un proceso de compliance que el usuario no está viendo. Y hay otros procesos adicionales como los de soporte, verificando la calificación en el caso del conductor y también comprobando la calidad del vehículo si es que lo van a inscribir, ¿no? Y entonces, mapear eso me permite a mí al momento de la construcción del producto definir
uy, si yo voy a hacer un proceso de compliance, ¿qué debería saber mi cliente sobre esto que estoy haciendo? ¿Qué pasa si el cliente no pasa esa revisión de compliance? ¿Cómo se lo voy a comunicar? Ah, ok, tengo que desarrollar un mensaje que le permita saber al usuario que está dentro de un proceso de compliance, que estoy haciendo una validación de la información y que no me permite, o digamos que si no pasa esa validación, no puedo continuar prestándole servicio en mi aplicación. Eso mejora la experiencia del usuario, hace que usted venda más su servicio, que el usuario tenga una mejor experiencia, que lo refieran, que siga usando su servicio y que le siga comprando, que es el fin último de saber diseñar productos de manera correcta, ¿sí? Que sea estratégico, que sea eficiente, que le compren más, que usted venda más y que al final construya servicios que pues sean efectivos y que tengan una muy buena percepción. Digamos que para lo que vamos a ver hoy, en el caso de este plano de servicio, es muy importante que ustedes puedan mapearlo, que creo que ya lo han experimentado, porque las personas dicen que Perplexity es mejor para la investigación que ChatGPT. Los motores son los mismos, de pronto hasta ChatGPT tiene más robusta la capacidad de sus servidores para tratar de darle una respuesta igual o hasta mejor que la que le puede dar Perplexity, porque Perplexity al usuario le muestra todas las fuentes de información en vivo que va consultando para producir un resultado. Eso al usuario le da percepción de confianza, ¿sí? Le está mostrando cómo funciona su back de una manera estratégica para que el usuario tenga mejor percepción de ese servicio. Y digamos que en sí, esto lo que les va a permitir, pues, es construir un mejor producto al final. Entonces, ya vamos de la teoría al caso. Ahorita vamos a hacer como ese juego de roles. Sebastián les vamos con el prompt para que ustedes puedan ir, digamos que, viendo cómo lo hacemos en vivo y cómo hacemos esta primera parte. Esta primera parte simplemente vamos a hacer ese front. En la segunda parte del webinar, dentro de 8 días, vamos a ver cómo funciona ese backstage, ese tras bambalinas de nuestra aplicación y de nuestro producto, y ahí vamos a ir viendo cómo lo construimos. ¿Listo? Nicolás. Nicolás, ¿tenés una pregunta? Sí, sí, Iván, tengo una pregunta. Es que aún no me queda tan claro como el concepto de line of visibility, o sea, es como esos puntos que el usuario no necesariamente ve, pero queremos que, digamos, se sepa la razón detrás. Entonces, volviendo como al ejemplo de, digamos, si en la aplicación llegan a rechazar un usuario, entonces Ujú. el usuario sí alcanza a ver el rechazo, pero eso se debe a un proceso que hubo detrás. ¿Estoy viendo bien ese concepto? Sí, digamos que la línea de visibilidad es como esa frontera imaginaria que separa lo que tu cliente puede ver y de lo que no puede ver. Ese es ese deber ser. No hay una sola forma de definir cómo debe ser esa línea de visibilidad, porque depende de lo que uno quiera lograr con el usuario. ¿Sí? Ejemplo, si yo, si siendo Uber, si le digo al usuario, venga, yo no le voy a permitir porque usted no pasó el estudio de seguridad, yo estoy enfocado en generar transparencia. Pero si simplemente le digo, es que hay un motivo por el cual no se puede crear tu perfil, genero incertidumbre. Y puede ser que la incertidumbre te sirva más que la transparencia, quién sabe. Sí, digamos que esas percepciones al final son decisiones de negocio que uno tiene que ir tomando conforme construye su producto. Uno de los ejemplos más usuales es cuando tratan de darle de alta a un colaborador en una organización. Hay organizaciones que hacen sus estudios de compliance y resulta que el colaborador tiene un antecedente penal por un caso, no sé, una inasistencia alimentaria. Hay empresas que toman la decisión en su línea de visibilidad de su servicio de contratación de personal que están ejerciendo en ese momento, de decirle al candidato, no pasaste porque hay un problema con tus antecedentes penales y lamentablemente no podemos contratarte. Las empresas que se enfrentan a la decisión de si comparten o no comparten esa información es porque deberían estar preparadas para lo que se puede venir después. La discriminación, el empleado reclamando porque están ejerciendo discriminación hacia su pasado judicial, el derecho al olvido y un montón de temas que las empresas dicen, yo prefiero ser transparente y después yo me defiendo o yo ejerzo todo lo que tenga que hacer porque tengo una política corporativa que me obliga a decir la verdad a las personas que están en proceso de selección. O hay empresas que, como ya creo que a todos nos debe haber pasado en alguna ocasión, después de un tiempo te mandan un correo que dices
que te dicen, Nicolás, lamentamos comentarte que hemos escogido otra persona para el proceso de selección, vimos que tu perfil nos interesa, pero no se acopla a las necesidades que tenemos en el negocio, esperamos verte en una siguiente oportunidad, ¿no? Digamos que son empresas que están definiendo una línea de visibilidad más abstracta que no se centra en la transparencia del usuario. Ya esa es una decisión que se construye a partir del foco de lo que queramos lograr en el negocio, ¿sí? Sí, y por eso les ponía el ejemplo del restaurante. Hay restaurantes que tienen sus cocinas cerradas y no quieren que vean lo que pasa detrás. Hay otras que tienen sus cocinas abiertas y uno puede ver a través del cristal todo lo que pasa en la cocina. Lo mismo como les pongo un ejemplo en obras de teatro. Hay obras de teatro que son perfectas, que se crean que todo lo que pasa detrás uno como espectador no lo ve. Pero hace poquito yo fui a ver una obra de teatro que se llama La obra que sale mal, que si no se la han visto en muchos formatos en distintos países, muy recomendada. Es una obra donde uno ve todo lo que pasa mal. Sí, uno ve cuando se cae un cuadro y lo recogen, uno ve cuando se cae algo de la escenografía, uno ve cuando se les olvida el libreto a los actores, sí, y así sucesivamente está enfocado en derrumbar esa línea de visibilidad del producto que le están vendiendo a los espectadores, porque están enfocados en eso y su producto se enfoca en eso. Pero pues sí, para responder tu pregunta, depende de lo que quiera conseguir el negocio. Listo, me queda súper claro, gracias. Vale, súper. ¿Alguien me hace una pregunta o ya nos vamos a la parte de Sebas? Bien, ahora sí, Sebas. Pero hagámoslo con una nueva ventana que ustedes puedan verlo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ingresar a lovable.dev. ¿Listo? El del día de hoy es súper fácil de seguir. O sea, es más que principiante, menos complicado que principiante, ¿vale? Entran a esta página, lovable.dev, y se loguean, crean la cuenta. Eso les va a dar una página así como esta. Vamos a ingresar a esta página. Ya esta ya es la mía, la que tengo yo para nuestros proyectos. Y van a encontrarse con esto. Aquí, en esta página, lo que podemos hacer es generar aplicaciones y páginas web a través de prompts. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con lenguaje natural, así como si estoy charlando con ustedes, puedo decirle, mire, yo quiero que usted me genere una página que sea un dashboard donde va a llevar el control de mis procesos judiciales, los pasos de un proceso judicial son estos, estos, estos y estos. Yo necesito tener dos tipos de usuario, un usuario que se va a llamar cliente y un usuario que se va a llamar abogado. El usuario cliente solamente va a poder ver esto, el usuario abogado va a poder hacer todo esto. Y quiero poder poner tareas. Vamos a mostrarles, les voy a mostrar básicamente cuáles son las instrucciones que vamos a dar el día de hoy a la aplicación. Entonces, vamos a tomar el prompt y vamos a copiarlo, ¿cierto? Este ejemplo está construido en base a un proceso laboral. ¿Listo? Yo ahorita les muestro cómo queda y todo, pero entonces ustedes copian el prompt y si se ponen a mirar lo que dice el prompt, van a ver cómo está aplicado toda la teoría que nos enseñó Iván el día de hoy a el desarrollo de esta aplicación. ¿Donde qué vamos a hacer? Vamos a utilizar proceso laboral declarativo en primera y segunda instancia como base para construir el seguimiento que vamos a hacer. Es decir, como si estuviéramos en una firma laboral, la que llevamos 5,000 casos, y queremos darle acceso a los clientes para que ellos puedan ver en qué va su proceso y además llevar la trazabilidad de en qué parte procesal, en qué paso procesal vamos y quién tiene encargado qué tarea, y además que deje un pequeño chat sobre el lado derecho en el cual entre las personas encargadas del proceso puedan chatear y dejarse mensajes asincrónicos. ¿Listo? Entonces, ese es el prompt. Si ustedes le dan enter, el prompt les va a entregar algo más o menos así. Ojo, y es importante para que se lo lleven en la cabeza, una vez hayan hayan terminado la primera versión de la página, si quieren ponerle clave, usuario y contraseña, así como ven acá, correo electrónico y contraseña para ingresar, deben pedírselo, porque no está contemplado dentro de la inicial. ¿Por qué no está contemplado? Porque luego primero necesita construir la página como tal, y aparte
ya hacer el manejo de la base de datos para el tema del ingreso con usuario y contraseña. Si estoy yendo muy rápido o estoy hablando en japonés, por favor no duden en Sí, hacérnoslo saber aquí creo y que, hacemos las Sebas, aclaraciones necesarias. Dale, aquí por favor. creo que podríamos hacer un contexto para las personas que nunca, que nunca hayan usado Lovable. Lovable es como un ChatGPT, pero cuando usted le hace un prompt, o sea, le hace una petición o una pregunta, Lovable responde con la construcción de una interfaz que parece una aplicación muy útil, con diseño muy bonita, como si fuese una página web, ¿sí? Entonces, lo que les está mostrando Sebastián se hizo a punta de un solo prompt. Y ese es el poder que tienen herramientas como Lovable, que nos permiten cambiar y ser muy dinámicos con esto. Aplicaciones prácticas, todas las que se puedan imaginar. ¿Sí? Hay muchas críticas que se hacen a Lovable, que porque Lovable no te puede regalar una infraestructura propia, o porque no puedes conectar Lovable con WordPress, que usualmente es como esa infraestructura sobre la que se construyen las páginas web. Pero Lovable ya tiene muchas de las cosas que un WordPress tiene. Tiene analítica de datos, le pueden poner su propio dominio de correo, www.abogadoscolombia.com, y así sucesivamente, digamos que ir construyendo las mismas capas que están del otro lado. Igual, como les decíamos, no se casen con la herramienta. Esta es una propuesta que nosotros tenemos, pero al momento de seleccionar su tecnología, que se adapte mejor a su necesidad, existirán otras capas que ustedes pueden usar en materia tecnológica. Por ahí hay una que se llama Web10, que hace lo mismo que Lovable, pero a diferencia de Lovable, Web10 tiene conexión con WordPress, ¿sí? Y ya existen muchas otras, ¿sí? Herramientas que puedan ayudarles a ustedes a generar páginas web o a generar aplicaciones con inteligencia artificial. Hay muchas. Usamos Lovable porque es la que tiene un mejor, digamos que interfaz de usuario y la que mejor resultados da en materia de diseño. A la hora de escoger, ustedes pueden decirle lo que sea y pueden pedirle lo que sea. Pueden incluso ponerle una foto de una página que quieran que tome todo el diseño y le pueden señalar en rojo con círculos y dejarle marcas. Quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Y al final del día, el tema de que no sea compatible con WordPress, pues entonces eso publíquela en otro lado. Usted puede dentro de la misma aplicación de Lovable sacar todo el código y utilizarlo para montarlo dentro de una página. Puede entregárselo a Antigravity de Google y decirle, venga, convierta esto en una página compatible con WordPress. O sea, hay muchas maneras de utilizarlo, pero lo más importante para que se lo lleven es que la interfaz de Lovable hace que sea muy fácil charlar y construir. Y él tiene incluso, mira, aquí yo tengo dos opciones. Si yo le quito eso que dice plan, él construye y ya lo que yo le diga. Pero si yo le prendo esta opción de plan, yo puedo chatear con la inteligencia artificial, irle dando instrucciones, validando si entendió lo que yo le pedí, y hasta que ya no esté yo satisfecho con lo que le pedí, con lo que va a hacer, no le digo que lo aplique. Es una herramienta muy bacana, es muy, muy bacana, y muchas veces cuando la gente dice que no se puede sacar a producción, está pensando en una aplicación que va a utilizar 100 personas a la vez. Entonces, tengan eso presente a la hora de escoger o no escoger la herramienta y dejarse llevar por las personas súper técnicas que están diciendo, no, lo que pasa es que la infraestructura no te va a aguantar el uso y el abuso, y pues sí, esto lo vamos a utilizar 10 abogados en nuestra firma, nadie más lo va a utilizar, pues somos 10 personas, luego él tiene toda la capacidad necesaria para poder atender esa necesidad. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar aquí, yo le voy a quitar el plan porque este prompt, bueno, otra cosa, este prompt fue construido en Gemini. Yo no lo construí acá, ni me lo inventé así de mi cabeza. Le comencé a contar a Gemini qué quería, cómo visualizaba la página, qué estaba pensando hacer, cuál era el dolor, cuáles eran los pasos que quería que sí o sí tuviera, que incluso, ¿se acuerdan el webinar que tuvimos del juez de IA? Ese mismo juez de IA, ese mismo cerebrito que le creamos con el código sustantivo del trabajo y el código general del proceso, fue el que utilicé y le entregué a Gemini a la hora de charlar con él para que me sacara todos los pasos de lo que es el proceso laboral declarativo. Entonces, vamos a ponerlo a construir, y mientras él trabaja, ustedes ahí
No tienen que hacer nada más, les voy a ir mostrando qué es lo que pasa. Recuerdan que les comenté que había dos interfaces, una para cliente y una para abogados. Esta es la del cliente, esto es lo que ve un cliente. Digamos que yo estoy asignado este caso nada más porque es el mío. Yo quiero ver los detalles, venga, ¿en qué va esto? Entonces ya presentaron la demanda y la contestación está en curso. Si ustedes pueden ver aquí están todos los pasos que hay dentro de lo que viene siendo el proceso declarativo, primera y segunda instancia, y además tenemos las observaciones que van dejando los abogados. Aquí me sale usuario porque como yo soy el cliente, yo no tengo por qué ver qué usuario es, pero sí veo las observaciones que van dejando. Los documentos para la contestación ya están cargados en el Drive y ustedes pueden dejar los comentarios, ¿sí? Tipo, ¿cuándo se vence la contestación? Digamos, y se publica. Ahora, frente a esto mismo, este mismo dashboard, nos salimos y ahora ingresamos con el correo de el abogado. Y la clave de este... espérame un segundo que no me acuerdo las clases. Mientras Sebas les cuenta, la idea es que ustedes puedan adaptar ese flujo que él les mostró. Nosotros lo hicimos con un proceso judicial, porque pues era un ejemplo muy general que todo el mundo puede tener en su cabeza como para que se entienda el ejercicio. Pero usted es el que debe definir cuáles son las etapas de su proceso, de su caso que quiera automatizar, ¿sí? Esto sirve para gestionar hasta por ejemplo, la aprobación de una factura de compra, ¿sí? Si usted dice, no, es que primero se tienen que hacer las 3 propuestas, después tiene que pasar al equipo de contabilidad para validación de presupuesto, después tiene que aprobarlo el vicepresidente financiero, después tiene que aprobarlo el gerente, del director de la empresa, y después se procede a hacer el pago. Después del pago se tiene que subir la factura, hasta ahí se cerró el proceso y ese puede ser el flujo que usted escoja. Hay distintas formas de hacerlo, usted puede adaptarlo a la revisión de un contrato, por ejemplo, ¿sí? En donde se cambian las cosas en el prompt que nosotros les pasamos en el ejemplo, en ese documento de Google. La idea es que ustedes puedan hacer esos ejercicios que les contamos en la teoría al principio, que reúnan toda esa información de cuáles son sus necesidades, qué debería tener esa herramienta que ustedes están diseñando, ¿no? Con esa necesidad, con ese mapa de empatía, con esas otras metodologías de los trabajos por hacer, que sean problemas que de verdaderamente se resuelvan y empezar a planificar con esa metodología que yo les decía que se llama Design Thinking. Pueden seguir una serie de pasos, no solamente para levantar información de qué piensa su usuario, sino también de cómo prototipar, cómo debería ser el prototipo de esa herramienta tecnológica que ustedes están creando, y ahí van a tener información relevante, que la idea es que usted se la pueda compartir a su Gemini y a su ChatGPT, y con ello decirle, ayúdame con toda esta información a crear un prompt para crear mi aplicación o mi página web en Lovable que me ayude a resolver estos problemas. Y ChatGPT se lo va a proponer, le va a dar ese prompt, usted lo copia y lo pega y simplemente lo pone acá. La idea de esta página es que, como usted ve, se demora un poquito al principio cuando está produciendo toda su aplicación web, pero al final de ello le va a entregar una aplicación funcional como la que le estaba mostrando Sebastián, que usted va a poder ir modificando. Si a usted no le gustó el color, usted le dice, ponlo de tales y tales colores. Si usted quiere cambiarle algo del título, le puede cambiar. Si usted quiere agregarle módulos, pestañas, también lo puede hacer. Ya les muestro todo esto aquí en vivo para que lo vayan probando. Entonces, por favor, vamos a la página y va a pasar esto. Nos va a comenzar a hacer preguntas si vamos a permitir hacer o no cosas. Siempre lo dejamos en pregúnteme cada vez y le vamos permitiendo, vamos leyendo qué es lo que nos está preguntando. Ese cloud nos funciona porque nos ayuda para trabajar con la página hacia adelante. Los que estén haciéndolo en este momento, recuerden, van y le dan permitir. ¿Listo? Si ustedes no le dan permitir, ahí se va a quedar pegado. Entonces, vamos dejando que vaya fluyendo la aplicación. Ahora, volviendo otra vez a mostrarles lo que vamos construyendo. Ahorita le hacemos cambios en vivo también cuando nos entregue la herramienta al resto. ¿Qué más les quería mostrar? Entonces, le habíamos dicho que podemos tener casos asignados y casos no asignados. Miren que en este caso tengo 2 casos recientes, pero mis asignados solamente tengo 1. Cuando yo presiono aquí en los casos, entonces veo los que están activos y veo que Luna Noelia versus Blue Mind, ¿cierto? Tengo una
tengo una pregunta que me dejó el cliente, ¿cuándo se vence la contestación? ¿Vale? Y yo tengo aquí ya la información que se vence el 19 de febrero de 2026. Tengan presente estas cosas dentro de lo que es el potencial de lo que puede hacer. Este es un mero ejemplo que estamos dando, que creo que como la mayoría de los que estamos acá somos abogados, pues lo vamos a entender. Así no litiguen como yo, pues van a ver, entienden más o menos de qué estamos hablando y cuáles son las posibilidades. Entonces, esto hasta aquí, como les están viendo, veo que alguien estaba preguntando por el costo. Lovable no te cobra y tiene una capa gratuita que te da 5 créditos al día. Esos 5 créditos al día, son estos que ves acá, pues yo sí los pago, entonces pues me salen más, me dan 100 al mes, son los que tú debes administrar. Por eso no estás chateando con la IA de Lovable para generar el prompt, sino que lo estás haciendo por fuera y lo estás haciendo en Gemini, para que te rindan esos 5 chats que tienes. ¿Listo? Él te va mostrando, mira acá todo lo que va haciendo, vas planeando, pero entonces cada vez que yo le escribo acá, yo le escribo hola, cualquier cosa que le escriba, eso me va a gastar tokens, esos créditos. Por eso es tan importante generar por fuera el prompt y cuando ya esté dentro de la aplicación, solamente mandarle el prompt para que trabaje y ya. No sé si respondo tu pregunta. Ahí yo le sumaría, Sebas, que sí hay que tener un presupuesto, no todo va a ser gratis, obviamente. Esa versión gratuita te permite diseñar la plataforma, ¿sí? Seguramente con esos 5 créditos te alcanza para diseñar la web, pero si ya después quieres seguirla modificando y si te acabaron los créditos, tienes que comprar más créditos. Bueno. O si después quieres publicarla para que quede publicada, sí necesitas tener una licencia de Lovable, que creo que está cerca de los $20, ¿cierto, Sebas? No, pero espérame, Tacho. Importante allí para que se lleve. Entonces, no es que tenga que pagar para publicarlo. Eso no es, tú le das publicar y él la publica. Tú le pones el URL. ¿Qué es lo que pasa cuando estás utilizando la versión gratuita de Lovable? Que tu URL, o sea, la dirección con la que la gente va a entrar, siempre va a terminar en .lovable.app. Y también siempre, sí o sí, va a tener el letrerito que dice hecho por Lovable acá, que sale cuando recién cargas la página. Eso no se lo puedes quitar esto. Cuando uno está pagando, entonces ya tiene 100 créditos al mes, los créditos pasan de un mes a otro, entonces si yo utilicé solamente 50 este mes, el otro mes voy a tener 150. Y cada una de mis páginas puede tener un perfil, una URL personalizada, entonces no sería dashboard.bluemind.lovable.app, sino que digamos que yo lo creo dentro de la página de Bluemind, entonces bluemind/almedioai.com. Y cuando ingreses te saldría la página común y corriente y no hay ninguna señal de que se construyó sobre Lovable. Eso es la diferencia entre la versión paga y la versión gratuita. La información que tú le metes está dentro de Lovable, pero la base de datos que tú vas a utilizar la anexas con una página que se llama Supabase, que es una página dedicada a tener bases de datos y allí tu información sí está protegida. Incluso cuando estás utilizando Lovable, ellos dentro espérame, te abro la del ejemplo. Mientras esto sigue, espérame que me está pidiendo un permiso. Sí, igual. Entonces, sí. mira, aquí mismo te sale el detalle. 2 errores de seguridad. Eso es el análisis que hace la inteligencia artificial sobre tu aplicativo y sobre tu acceso a la base de datos. Entonces, bajo esos 2 supuestos, él te da todos los posibles errores de seguridad que tengas. Tú lo abres, perdón que tengo esto, está estorbando, permiso. Tú lo abres y mira, ya te sale outdated porque ya quedó corregido, él en tiempo real va revisando y te va diciendo cuáles son los errores de seguridad que tienes. Entonces, frente al tema de la seguridad de tu información, pues todo lo que vas a tener es una página web, lo que vas a tener en la página de landing, en la página de landing que la gente puede entrar. Si quieres protegerlo, lo proteges como lo hicimos dentro de este caso, que es que le pones
un usuario y una contraseña para poder entrar con autenticación. Y además, si vas a tener bases de datos o información sensible, no la vas a guardar dentro de la página como tal, dentro de lo que tú ves, sino que vas a tener, como lo decía Iván ahora, un backend que va a ser Supabase o alguno de esos proveedores de bases de datos en los cuales tu información va a quedar segura porque son proveedores especializados que se dedican a almacenar información y no va a permitir que tus datos estén expuestos a terceros y te va dando incluso este tipo de información. Estos datos, y ahí entra a jugar nuevamente el pago. Si tú pagas, le dices, venga, arréglame todo esto. Él intenta arreglarlo gratis, pero si ya es un tema que requiere mucho desarrollo, es una cosa más complicada, cuando tú tienes la versión de pago, él te los corrige y puedes ingresar a hacer esos cambios dentro de Supabase. ¿Por qué les hablo tanto de Supabase y no de otros proveedores de bases de datos? Porque Supabase y Lovable son partners. Entonces, está completamente integrada una plataforma con la otra. Sí. Igual como para hacer el símil, que lo tengan en cuenta, son los mismos riesgos que correrían en una metodología tradicional. O sea, si usted tiene una página web en WordPress y la información está almacenada en Google porque está conectado a su cuenta de Google o a su cuenta de OneDrive o similares para el almacenaje de la información, pues digamos que es el mismo esquema, ¿sí? Al momento, todas las plataformas que tengan una página web están conectadas con sistemas de información y almacenamiento de datos. Sí, sí se puede usar Notion también como fuente de información. Sergio, para tu pregunta, y para completar lo que les decíamos en seguridad de la información, la exposición posible que tengan los sistemas está en las APIs. Así que son esos puentes que conectan esta página web que ustedes ven acá, que solo es el front, con todos los sistemas de información donde se almacenan los datos. Lo que hay que ver es que esos puentes, esas APIs, tengan sistemas de seguridad que digamos, que le den garantías de que su información viaja de manera segura. Porque puede ser que Lovable está check, puede ser que la base de datos en Supabase o en cualquier otro sistema esté check. Pueden existir vulnerabilidades en la forma en la que viaja la información y para eso pues hay que hacer una revisión de seguridad, que para eso somos expertos los abogados o apoyándonos con los ingenieros de seguridad de la información para saber qué APIs estoy usando mediante las cuales mi información viaja y cómo poderlas hacer más seguras.